Ay, mis vidas. Qué emoción volver a estar con ustedes para este chismecito de proporciones épicas. Agárrense fuerte porque la historia de Can Yaman en Brasil tiene más capas que una cebolla, y vamos a desmenuzarlas todas, toditas, hasta llegar al lagrimón final, pero de emoción, Ya saben que aquí no hay espacio para la tristeza, solo para el salseo del bueno. Recordemos dónde nos quedamos, Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con cada aparición, en Brasil. Brasil. La tierra de la samba, el fútbol, las playas paradisíacas y aparentemente, ahora también, el epicentro de un nuevo y misterioso romance en la vida de nuestro querido Can. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Quién es la persona que logró cautivar el corazón de este hombre que parece inmune al amor? Vamos a investigar. Asterisco asterisco el viaje inesperado, más allá del sol y la arena asterisco asterisco. Can Yaman siempre ha sido un espíritu libre, un viajero incansable que disfruta explorando nuevas culturas y conectando con personas de todo el mundo. Su reciente viaje a Brasil no fue una excepción. En un principio se anunciaba como unas merecidas vacaciones, un respiro del ajetreado ritmo de trabajo y la exposición mediática. Pero ay, mis corazones, la realidad parece ser mucho más jugosa. Desde su llegada, Can fue captado por las cámaras disfrutando de la vida nocturna de Río de Janeiro, paseando por las playas de Copacabana e Ipanema, y deleitándose con la exquisita gastronomía local. Hasta ahí, todo normal. Un turista más disfrutando de las maravillas de Brasil. Pero pronto las alarmas comenzaron a sonar cuando las fotos de Can en compañía de diferentes personas empezaron a inundar las redes sociales. Asterisco asterisco la modelo misteriosa, una cara bonita o algo más, asterisco asterisco. La primera teoría que surgió fue la del romance con una modelo brasileña. Las imágenes mostraban a Can y a esta belleza cenando en restaurantes exclusivos, compartiendo risas y miradas cómplices. La química entre ellos era evidente al menos para los ojos de las fans que analizaban cada detalle de las fotos. La identidad de la modelo se mantuvo en secreto durante un tiempo, alimentando aún más la intriga. Pero gracias a la magia de las redes sociales y al poder de las fans detectives, pronto se reveló su nombre, Isabela Santos, una joven promesa del modelaje brasileño. Isabela, además de ser increíblemente hermosa, es una chica inteligente, carismática y con una pasión por el arte y la cultura. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Can, como ya sabemos, es un hombre con gustos refinados y una mente inquieta. Es probable que se haya sentido atraído por la personalidad de Isabela, más allá de su innegable belleza física. Pero, llegó a algo más que una simple amistad. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas a Can, la relación con Isabela fue, en efecto, muy especial. Pasaron mucho tiempo juntos durante su estancia en Brasil, compartiendo experiencias y conociéndose a fondo. Pero al parecer, la distancia y las agendas apretadas de ambos impidieron que la relación prosperara. Can quedó encantado con Isabela. Es una mujer increíble y compartieron momentos muy bonitos. Pero ambos tienen vidas muy ocupadas y al final, la distancia fue un obstáculo difícil de superar, reveló una fuente cercana al actor. Así que aunque la historia de amor con Isabela no tuvo un final feliz, sí dejó una huella imborrable en el corazón de Can. Asterisco asterisco la bailarina de samba, que empiece la fiesta, asterisco asterisco. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Porque poco después de que la teoría de la modelo comenzara a desvanecerse, surgió una nueva contendiente, una bailarina de samba. Según los rumores, Can quedó prendado del talento y la energía de una bailarina de samba durante una presentación en un club nocturno de Río de Janeiro. Se dice que Can quedó tan fascinado que incluso tomó clases de samba con ella, imagínense a Can Yaman moviendo las caderas al ritmo de la samba. Un espectáculo para los ojos. La bailarina en cuestión se llama Juliana Silva, una joven apasionada por la danza y el carnaval. Juliana, además de ser una bailarina excepcional, es una persona muy alegre y extrovertida. Su energía contagiosa y su pasión por la vida son irresistibles. ¿Podría ser Juliana la elegida para robarle el corazón a Can? La verdad es que la química entre ellos era innegable. Las fotos y vídeos que circulan por internet muestran a Can y a Juliana bailando, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Incluso se dice que Can aprendió algunas frases en portugués para poder comunicarse mejor con ella. Pero al igual que con Isabela, la relación con Juliana parece haber sido más un romance pasajero que un amor duradero.
Según fuentes cercanas a la bailarina, Can quedó impresionado con su talento y su personalidad, pero la diferencia de culturas y estilos de vida fue un factor determinante para que la relación no prosperara. Juliana está muy agradecida por haber conocido a Can. Él es un hombre encantador y la hizo sentir muy especial. Pero ambos tienen vidas muy diferentes y al final, decidieron seguir caminos separados, comentó un amigo cercano de Juliana. Así que aunque la historia con Juliana no llegó a buen puerto, sí le permitió a Can sumergirse en la cultura brasileña y experimentar la alegría y la pasión de la samba. *** El empresario enigmático, un giro inesperado ***. Pero atención, mis amores, porque aquí viene el giro más inesperado de la historia, un empresario brasileño. Sí, señoras y señores, algunos medios de comunicación afirmaron que Can fue visto en compañía de un hombre de negocios en varias ocasiones, y que parecían muy cercanos. Esta teoría, por supuesto, generó aún más controversia y especulaciones entre las fans. El empresario en cuestión se llama Ricardo Almeida, un hombre influyente en el mundo de los negocios en Brasil. Ricardo es un hombre sofisticado, elegante y con una gran pasión por el arte y la cultura. ¿Podría ser Ricardo el hombre que logró conquistar el corazón de Can? La verdad es que la información sobre esta posible relación es muy escasa y contradictoria. Algunos medios afirman que Can y Ricardo se conocieron durante un evento benéfico y que congeniaron de inmediato. Otros, sin embargo, aseguran que la relación entre ellos es estrictamente profesional. Lo cierto es que Can y Ricardo fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó los rumores de un posible romance. Pero hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. *** La verdad oculta, un nuevo amor o un secreto bien guardado, ***. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? ¿Tiene Can Yaman una nueva pareja en Brasil? La respuesta, como ya saben, es que no lo sabemos con certeza. Can, como buen Capricornio, es una persona muy reservada con su vida privada. No le gusta exponer sus relaciones sentimentales al público y prefiere mantenerlas en la intimidad. Es probable que esté saliendo con alguien en Brasil, o quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Can disfrutó mucho de su tiempo en Brasil, que conoció a personas interesantes y que se sumergió en la cultura local. Y quién sabe, quizás entre esas personas se encuentre su nuevo amor. Mientras tanto, podemos seguir especulando y soñando. ¿Cómo sería Can Yaman con una pareja brasileña? ¿Bailarían samba juntos? ¿Aprendería a hablar portugués? ¿Le presentarían la feijoada? ¡Ay, qué emoción! *** Can Yaman, más allá del romance ***. Pero más allá de los rumores de romance, es importante recordar que Can Yaman es mucho más que un galán de telenovela. Es un actor talentoso, un hombre comprometido con causas sociales y una persona con un gran corazón. Después de un tiempo alejado de las pantallas turcas, Can regresó con la serie El Turco, una producción ambiciosa para Disney Plus que lo llevó a vivir en Hungría durante el rodaje. Este proyecto marcó su regreso triunfal a la actuación y demostró su versatilidad como actor. Además, Can ha estado muy involucrado en causas sociales. Ha colaborado con varias organizaciones benéficas, apoyando a niños necesitados y promoviendo la educación. Es un hombre con un gran corazón, y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Así que independientemente de quién sea su nueva pareja, lo importante es que Can Yaman es una persona maravillosa, tanto por dentro como por fuera. Y se merece toda la felicidad del mundo. *** El mensaje final, amor y felicidad para todos, ***. Y hablando de felicidad, quiero recordarles a todas ustedes, mis amores, que la felicidad está en nuestras manos. No dependemos de nadie para ser felices. Podemos encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida, en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros hobbies. Así que no se olviden de sonreír, de disfrutar de cada momento y de ser felices. Y si Can Yaman ha encontrado el amor en Brasil, pues felicidades. Que sea muy feliz y que disfrute de su relación. Así que en resumen, la noticia del posible romance de Can Yaman en Brasil ha generado mucha expectación y especulación entre sus fans. Hemos explorado todas las teorías, la modelo, la bailarina de samba, el empresario. Pero la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo importante es que lo apoyemos y le deseemos lo mejor. Y recuerden, chicas, que la felicidad está en nuestras manos.
No dependemos de nadie para ser felices. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ***, un último apunte, la importancia de la veracidad ***. Antes de despedirme, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la veracidad en las noticias del corazón. Como ya saben, los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos tanto para las celebridades como para sus fans. Por eso es fundamental que seamos cautelosos con la información que consumimos y que no demos por sentado todo lo que leemos en Internet. Es importante verificar las fuentes, contrastar la información y no caer en la trampa de las noticias falsas. En el caso de Can Yaman es importante recordar que no hay pruebas concretas de que tenga una nueva pareja en Brasil. Todas las teorías que hemos explorado son solo eso, teorías. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, esperemos a que Can Yaman confirme o desmienta los rumores. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento y apoyándolo en sus proyectos. ***, ahora sí, me despido, ***. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Son lo mejor de este canal. Espero que hayan disfrutado del chismecito y que se hayan entretenido un ratito. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les parece todo este asunto. ¿Creen que Can Yaman tiene una nueva pareja? ¿Quién creen que es la afortunada o afortunado? Quiero saber sus opiniones. No se corten, que aquí estamos para chismear a gusto. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla, que aquí somos todos oídos. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los que amen a Can Yaman y disfruten de un buen chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Besitos explosivos.